supone que este panel tiene que ver con las políticas públicas vinculadas a discapacidad. Entonces, por un lado, contar muy brevemente que yo fui presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que es un ejemplo de organismo de jerarquía nacional que no solamente está abocado a la no discriminación por razón de discapacidad, pero que tiene políticas públicas de prevención e intervención ante la situación de discriminación. Entonces, ahí me parece importante conectar con que es un organismo federal, que si bien está en la Ciudad de Buenos Aires, su sede central, también está en las 23 provincias y no solamente trabaja receptando denuncias de discriminación, sino que interviene cuando sea en el ámbito privado o en el ámbito público hay situaciones de discriminación, sobre todo, por ejemplo, cuando hay normativas que son contrarias a la Convención, el INADI puede intervenir, y lo mismo que en otros países que han creado otras organizaciones a la imagen y semejanza del INADI, como es en el caso de México, trabajamos las denuncias de manera diferenciada según si la denuncia es de un organismo público, nacional, provincial o municipal, o si se trata de un particular, porque lo que se trata de hacer en principio es como una gestión de buenos oficios, una suerte de intervención para resolución rápida del conflicto, para no demorar y llegar a un dictamen cuando es evidente la contradicción normativa entre una norma de carácter local y la convención. ¿Sí? Eso vale para cualquier discriminación, pero por ejemplo, si hubiera una norma de carácter local que impidiera que una persona con discapacidad acceda a ser empleado público de cualquier lugar, bueno, entonces eso es manifiestamente inconstitucional, el INADI interviene. Pero además, lo que quiero decir con la acotación a lo que aquí se manifestó, a ver, a veces las violaciones o las contradicciones o las discriminaciones son de distinto orden. Yo creo que cuando estamos ante una norma de carácter local o nacional o lo que fuere, que es discriminatoria, nosotros la tenemos que tener por nula, de nulidad absoluta, porque ahí la contradicción normativa, que es lo mismo que hacíamos, es lo mismo que nosotros hacíamos con niñez y nuestro Código Civil hasta que salió la ley de protección integral de la niñez. O sea, nosotros, los docentes, que si bien estamos en derecho privado, también estamos en derecho público, siempre dijimos, estos artículos del Código Civil son nulos de nulidad absoluta, estas leyes contrarias a la Convención son nulas de nulidad absoluta. Eso es muy importante para trabajar con nuestra procuración o el organismo interno encargado del cumplimiento, porque yo, o ustedes, digamos, yo no, pero ahora voy a explicar, digo, ustedes, organismo encargado de velar por la aplicación de la Convención de manera directa en la gestión, jamás podés poner como excusa que no puedo hacer tal cosa porque tengo una ley inconstitucional. O sea, yo tengo que decir, esta ley es nula de nulidad absoluta y mi procuración, en el caso de la ciudad, me debe dar un dictamen que sostenga que es nulo de nulidad absoluta, y voy más allá de que mando a la legislatura y pido que deroguen, cambien, modifiquen, bla, 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 bla. Entre tanto, yo debo velar por la Convención en términos de que es directamente operativa y no necesita de otra ley, y si hay una ley anterior inconstitucional, la debo dar por liquidada. Eso es sencillo cuando es una ley que establece un requisito. Es más complejo cuando estamos hablando de una política pública que es inconstitucional. Asistencialismo versus no sé qué. Ahí sí, porque necesitas modificar una estructura que está funcionando de una determinada manera y eso requiere otras cuestiones. O sea, nosotros estamos promoviendo educación inclusiva, por ejemplo, pero vos no podés decir de un plumazo, primero, porque no es la idea que desaparezca la educación especial, sino ir produciendo estructuras, infraestructuras
y estructuras mentales en los docentes de la educación ordinaria para que la educación inclusiva vaya absorbiendo, y sobre todo que la educación especial quede acotada a las personas que necesitan de que se mantenga la educación especial, que son realmente un porcentaje bastante mínimo, que son las personas que pueden tener alguna discapacidad mental grave, severa, etcétera, etcétera. Lo que estamos detectando y el trabajo que estamos haciendo nos indica que las personas con discapacidad en muchos casos no tanto están quedando en la especial, sino que están quedando rehén de sistemas que, sobre pretexto de temas de salud y rehabilitación, generan instancias terciarizadas en las cuales los niños, las niñas o las personas van a tal institución por su rehabilitación y allí quedan prisioneras de un sistema educativo externo, externalizado, extraño a lo que debe ser nuestra educación ordinaria para todos los chicos. Entonces, todo el proceso de cambio en ese sentido requiere que, bueno, tal vez si el chico tiene que hacer una rehabilitación, la rehabilitación la haga donde tiene que hacer la rehabilitación, eso le toma mediodía, pero la otra media jornada, aunque tal vez no pueda ir a doble jornada en educación ordinaria, pero que vaya a la escuela ordinaria con todos los chicos y después tenga un horario vespertino o contraturno, lo que sea, para la rehabilitación. Digo esto como ejemplo, pero bueno, rebobinando el hilo central de mi conversación. Me interesa destacar como ejemplo de políticas públicas del nivel nacional el tema del INADI, en la prevención y en la intervención en la resolución rápida de los conflictos, aunque tiene un rol también proactivo en la sensibilización, en los programas que hay en escuelas, en los programas, piensen con carácter federal. Entonces, nosotros también cuando asumimos en el 2006 no había nada, había 15 personas en una oficina del Ministerio del Interior y abrimos delegaciones en todo el país y proponemos que tenga un rol proactivo y creamos foros de sociedad civil por cada eje temático, porque la idea central era que los colectivos que sufrían la situación de discriminación se incorporaran a la planificación estratégica de las políticas públicas. En el caso de discapacidad, esto es prácticamente un mandato, porque la Convención dice que con las personas sin las personas con discapacidad, nada. Entonces, les cuento ahora cuál es mi trabajo. Ahora yo asumí al frente del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad en el nivel nacional. El observatorio depende del Consejo Nacional de Políticas Sociales, que preside la ministra Alicia Kirchner, pero no está dentro del Ministerio de Desarrollo Social. El Consejo Nacional de Políticas Sociales depende de Presidencia de la Nación y es un organismo transversal que abarca todos los ministerios sociales y cada vez casi abarca todo, porque hace políticas sociales transversales, abarca también la articulación transversal, está también justicia y está también transporte, porque ahora transversalizamos también todo el tema de los trenes y del seguimiento de la accesibilidad en trenes. Entonces, fundamentalmente, el observatorio formalmente es una dirección dependiente de CONADIS. Nosotros entendemos que eso es incorrecto, nosotros entendemos que hay que crear un organismo extra poderes, o en la órbita del legislativo tal vez, en la órbita de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entonces lo primero que vamos a hacer es elaborar un proyecto de ley en participación con las organizaciones de la sociedad civil para que, si no alcanza durante este mandato de la presidenta Kirchner, pero por lo menos el proyecto de ley esté enviado y el sentido que nosotros, o sea, aspiraríamos a que se apruebe ese organismo extrapoder, o por lo menos extrapoder ejecutivo, durante este año y medio que queda de esta gestión del gobierno de la presidenta Cristina. O sea, la idea central es el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad debe
tener una autonomía respecto de el Ejecutivo y las áreas de gestión. Tiene que tener alguna dependencia, eso será objeto de debate con las organizaciones de la sociedad civil, en el Parlamento, etcétera, etcétera, pero nuestra visión es que puede parar en la Defensoría del Pueblo de la Nación o en algún ámbito paralelo, parecido a lo que sería una Defensoría de Derechos de las Personas con Discapacidad. Digo esto porque en el mismo sentido, en la ciudad, hubo un proyecto de ley que tuvo estado parlamentario, venció y ahora va a reenviar la Defensoría, la doctora Ferreira. Yo no digo que tenga que ser idéntico a lo que ella dice, digo, en el sentido, en el mismo sentido... de la 447. Exacto. Entonces, en el mismo sentido de esto que estoy diciendo, esto lo digo para el plano nacional, pero vale también para el nivel local, el poder crear esta instancia, etc. Entonces, lo que ella lo va a reenviar con la firma del nuevo defensor del pueblo, porque estuvimos hablando de esto, pero ahora, entonces, después retomo y les digo cosas de ciudad, pero vuelvo a lo nacional. Entonces, primer punto, creemos que tiene que haber un observatorio que monitoree la convención con autonomía, y luego, bueno, en tanto este decreto y este mandato, de las 1001 millones de tareas que la Convención nos manda, nosotros hemos seleccionado 4 prioridades, porque había que elegir, y tenemos una cuenta regresiva de 15 meses, digamos, entonces queremos terminar con algunos puntos. Entonces, como 4 prioridades del observatorio elegimos. Número 1, educación inclusiva, porque la idea es que no haya ni un niño o niña con discapacidad fuera vacantes, y accesibilidad en la escuela, y todo lo que es el apoyo y los mecanismos de apoyo que también habilita o implica una discusión con las obras sociales, etcétera, etcétera, que va al segundo punto, pero digo, todo lo que haga que no haya ni un niño o niña que, pudiendo estar en la educación ordinaria, se quede afuera, o esté en su casa o esté en un lugar que no sea la escuela. Ese es punto 1. Punto 2, que nos propusimos de políticas públicas, es todo el tema de la salud y la calidad de la salud de las personas con discapacidad, y allí tenemos no solamente el tema de mirar el país federal y discutir con cada gobierno de provincia el tema de los hospitales, sino que nuestra gran batalla es obras sociales prepagas, y ahí tenemos ya todo un segmento del grupo de trabajo mirando. O sea, nosotros tenemos toda una lista de lo que no funciona de la superintendencia en la relación con las obras sociales, lo que no funciona en el seguimiento de lo que hacen las prepagas, que tratan de cubrir las responsabilidades y las coberturas, y todo lo que es también déficits en las prestaciones o problemas de reglamentación que pueden tener que ver con el PAMI, con el PROFE, con los distintos programas, sean del propio Ministerio de Salud y de Desarrollo Social o el PAMI. Objetivo 2 de salud. Objetivo 3, empleo, trabajo. Ahí es el monitoreo del cupo. Si bien se avanzó mucho y el jefatura de gabinete de ministros ya hizo todo lo que tenía que hacer, Función Pública hizo lo que tenía que hacer, ahora es la etapa de trabajo que estamos ahora, es una suerte de discusión ministerio por ministerio, viendo las metas y objetivo llegar a que en 2015 no quede nada por cubrir, pero sobre todo acá las trampas, ¿no? Porque las trampas es, bueno, se cumple el cupo con los personal de planta, pero después resulta que hay contratados, pero después resulta... Entonces, ahora lo que hemos logrado es tener impecable, muy bien hecho por la Dirección de Empleo, de la cual acá está el licenciado Luna, que es parte de ese equipo, y que ahora me lo robé para... me lo traje para el observatorio, y que quedará en contacto con todos los que quieran hacer más preguntas hasta que las velas no ardan, porque es muy importante que tengamos la especificación de los sueldos, las calidades de las contrataciones. Viste que hay 800 modalidades de contratación y eso.
En ese sentido, por ejemplo, yendo a la de la ciudad, estamos bien con el cupo en los 70.000. En el escalafón general. Pero, por ejemplo, cuando yo me reúno con las tropas sociales de la discapacidad, dicen, bueno, pero por ejemplo, ¿cuántos docentes tiene la ciudad? No, son otros 50.000, escalafón docente, entonces, médico y policía son 50.000 más. Entonces, fundamentalmente, tienen los 3 estatutos pero fundamentalmente, por ejemplo, digamos, podría haber dificultades en que uno diga, dependiendo de qué tipo de tarea en la policía, porque bueno, pues suponemos que puede haber tareas administrativas que sí, otras tareas que no, dependerá de qué sé yo, y podrás excluir determinadas franjas. Pero una cosa que era una reivindicación muy fuerte era: queremos docentes con discapacidad, porque seguramente el trato en la discriminación en relación a estos temas probablemente pueda cambiar si hay una docente en silla de ruedas o si hay un docente ciego. Sí, ahí volvemos igual al planteo primero. Sí. Y no digo que sea una excusa ni que sea justificación de todo, no, pero volvemos a esto que es, la realidad es que en la medida en que no se mejore y se modifique de verdad el acceso a la educación inclusiva, la realidad es que yo, como responsable, por ejemplo, del registro de aspirantes de empleo público de la ciudad, que está creado por ley, para que se den solamente una idea, digo, hay 4.400, perdón, pero 4.400 personas inscritas y 10 docentes dentro de esas 4. Entonces hay un punto en el que es muy difícil. Trata de cerrar. Terminemos claro. Porque después viene el debate. Entonces, digo, prioridad 1, educación inclusiva, prioridad 2, obras sociales y prepagas, prioridad 3, cupo. Primero el Estado, que debe dar ejemplo, después todo el trabajo sobre las empresas que tienen que entender que esto no es simplemente un tema de responsabilidad social empresaria, sino que en realidad nuestro objetivo, no sé, yo más o menos hace 30 años que vengo andando de legisladora, ONG, o sea, hace 30 años que queríamos llegar al cupo en las empresas. Pero lo que siempre dijimos es que el Estado no tiene entidad moral para plantear cupo en las empresas si no cumple primero su cupo. Nos costó que 20 años lograr que los Estados avancen con el cupo. Yo creo que después se podría plantear en las empresas progresivamente algún tema de cupo, acciones afirmativas de otra índole. En ese sentido, una cosa muy importante que estamos trabajando es que estamos trabajando con los sindicatos. Vamos a hacer ahora en breve una reunión con todas las centrales de trabajadores, pero gremio por gremio, mostrando las buenas prácticas de las comisiones de discapacidad de los sindicatos, porque en realidad lo que queremos es que en cada sindicato, tengan o no tengan con discapacidad sus conducciones, introduzcan en la discusión paritaria condiciones laborales de las personas con discapacidad. Vieron, de la misma manera que con género y con los temas de género, nosotros tuvimos una ley de cupo sindical femenino, la luchamos 10 años, y después pusimos mujeres paritarias, y cambia la estrategia en la negociación paritaria cuando hay mujeres, porque no se acota a discutir salarios, sino que las mujeres incorporan condiciones laborales, porque nos interesa la guardería, nos interesa el qué. Lo que estamos tratando de hacer es fortalecer a los gremios que tienen buenas comisiones de discapacidad, como esa EFIP, como esa APL y bancarios en algunos casos, para que ellos cuenten a las otras organizaciones sindicales cómo funcionan, para que puedan discutirse ahí condiciones laborales y no solo el número del ingreso. Cuarto objetivo, accesibilidad. Accesibilidad es una discusión a 7 puntas. Verdaderamente se avanzó mucho en el tema de los colectivos que dependen de Nación, que son fundamentalmente los colectivos en ciudad. Yo creo que ya estamos casi llegando al 100%, debe haber un 98, 99% de accesibilidad en los colectivos que monitorea la CNRT, que está en ciudad, pero el resto del país es un desastre. Los colectivos viejos de acá se venden a las provincias, no tienen, salvo excepciones donde el intendente se puso al hombro y hubo inversión, como es el tema de Mar del Plata,
o cosas por el estilo, nada. Después, bueno, toda la historia de los trenes, el subte, digamos, obviamente cuando se crean nuevas estaciones se hacen accesibles. El tema es que hay cosas tan ridículas como la línea C, que yo este recorrido lo hice todo con Dietrich cuando era legisladora. Entonces la línea C, por ejemplo, es la cinta de Moebius. Entrás y salís por el mismo lugar, o sea, no podés, entrás por Constitución, salís por Constitución. Bueno, ahora espero que como vamos a hacer, votamos la extensión a Retiro y a la Facultad de Derecho, espero que aunque sea alguien entre por Constitución y pueda salir en la Facultad de Derecho, pueda salir en Retiro. Pero bueno, dicho esto, el observatorio se va a concentrar en este año y medio en esas 4 prioridades, pero sobre todo el gran desafío que tenemos es constituir los observatorios locales. Nosotros hemos ido tomando con las organizaciones de la sociedad civil que participan con carácter federal en el Observatorio Nacional, estamos tratando de ver desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, de las organizaciones federales, quiénes son los referentes de la Federación de Sordos, de la Federación de Ciegos, de los del autismo, que nos den su referente, de manera tal que sean estas organizaciones en cada provincia los que convoquen a la institucionalización del observatorio de la convención en cada provincia. Hasta ahora, formalmente constituidos están el Observatorio de Tucumán, el Observatorio de San Juan. El que se está constituyendo ahora es el Observatorio de Mendoza, porque tiene un consejo, tiene un brazo guerrero, el presidente del organismo de discapacidad es una persona con discapacidad muy heavy metal y está armando, porque no quiso armarlo si no tenía presupuesto, entonces lo tiene a sopapo limpio al gobernador hasta que salga el consejo como él quiera de observatorio. Y estuvimos revisando con las organizaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo una reunión preliminar, estamos pensando, y en todo caso a través del licenciado Luna los contacta con los que fue el grupo inicial, porque la idea sería en Ciudad de Buenos Aires que el observatorio funcione en la órbita de la legislatura. Eso significaría que, digamos, la Defensoría vino a traernos el proyecto de ley del observatorio de la ciudad y nosotros le dijimos el ámbito donde debe discutirse es en el observatorio de la ciudad, que apoye o le diga al legislativo cómo quiere que sea el formato del observatorio, y básicamente allí el tema central es que en principio, según lo que habían conversado, antes de fin de mayo se estaría haciendo en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires como un lanzamiento del observatorio, convocando a todas las organizaciones no gubernamentales del distrito y convocando a COPIDIS, a Defensoría, Consejo de la Magistratura, perdón, mi amigo Meta, Consejo de la Magistratura, ¿qué más dijimos? Bueno, no sé, estaban ahí haciendo toda la lista, pero los jugadores centrales son obviamente el Ejecutivo, el Judicial, y será el que haga el enlace de cupo. Bien, dicho esto, el observatorio a nivel nacional funciona con grupos de trabajo. El observatorio se creó en el año 2011, aunque no es muy conocido, pero tiene 10 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo están integrados por funcionarios de distintos ministerios y organizaciones de las personas con discapacidad, o sea que también la idea central en cada provincia es trabajar para crear la institucionalidad vía ley de cómo queremos que sea el observatorio a nivel de cada provincia, pero entre tanto ir trabajando los 3 poderes, o sea, Estado con sociedad civil, en lo que sería el monitoreo de las políticas públicas y de la convención. Los grupos de trabajo que nosotros tenemos, en principio son 10,
pero básicamente los más importantes: educación, salud, accesibilidad, trabajo, ciencia y tecnología, investigación, armonización legislativa. O sea, hay algunos que son como instrumentales a las temáticas, pero, por ejemplo, armonización legislativa, que es muy importante, está discutiendo la reforma del Código Civil y está disconforme. Ya nos estamos peleando con nuestros juristas de nota y el proyecto, entonces también ahí pido auxilio a las fuentes del derecho ampliado, porque tienen una visión, mis colegas civilistas, me hice del derecho público, del civilista con fundamento, tienen una visión que es lo mismo que nos pasaba con el tema de los niños y de las niñas, ¿no? O sea, tuvimos que romper la mirada hasta poner en escena los sujetos de derecho, y que la regla tiene que ser la autonomía, aunque la persona necesite un acompañamiento, un apoyo, pero la regla es la autonomía. O sea, el ejemplo de gabinete que me da la doctora Hayton cuando me peleo con ella y me dice, bueno, ¿y qué hacemos con Cerati? Bueno, a ver, Cerati está en estado vegetativo, es una excepción, no podemos poner la norma central de la discapacidad pensando en una persona que está en estado vegetativo, y si no, habrá que diferenciar las situaciones de quien efectivamente necesita tutor, curador, o que se reemplace su voluntad porque no la puede expresar. Entonces, termino. Entonces, síntesis. Esta presentación que estamos haciendo es solo para que se queden con las ganas y vengan a las jornadas, ¿es así? Bueno. Y si no, vienen a nuestro curso de CPO, si todavía hay mezcla de estudiantes o egresados, o todos estudiantes. La mayoría son estudiantes. Bueno, pueden venir a nuestro CPO. Claro, no, bueno, igual el CPO va cambiando todos los meses, tienen que mirar porque hay CPO de antidiscriminación, de discapacidad, va rotando los temas, pero solemos hacer algún CPO específico sobre esto y con gusto los aceptamos. Y a los que les interese participar y ayudar en el armado y la construcción del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires, les pueden dejar los datos. Sí, yo quería